Mis hermanos, la verdad luego van a estar bien candilados, así como que el cambio de horario y como que todos llegaron más tarde, algunos ya de plano sí no pudieron llegar. Pero antes de comenzar la palabra, yo quiero ver gente con fe, animosa. Esta palabra es para ti. Pancho, exhorta a la congregación. Dale un fuerte aplauso a Andrés. Esta palabra voy a decir primeramente el título, casi siempre digo en medio. Y esta palabra la he titulado De lo tangible de la fe, de creyente a discípulo. Una cosa es ser creyente y una cosa es ser discípulo. Va a decir, ya sé. Pero ahorita vamos a ver las grandes diferencias de una persona a otra. Y primero quiero comentarte. Hablábamos el domingo pasado, lógicamente, de la resurrección. Y todavía hoy vamos a estar tocando algo de la resurrección de Jesús. Pero cuando Jesús vino a la tierra, vino a un mundo lleno de complicaciones, contradicciones. Hablábamos en la escuela bíblica en la mañana que Jesús hablaba que Él era el buen pastor. Y hizo énfasis de ello, porque realmente la figura del pastor o del líder religioso estaba muy distorsionada, pero Jesús vino a tratar de restaurar eso y lo vino a restaurar con el ejemplo. Jesús todo lo que hizo, todo lo que enseñó, primero lo practicó. En Hechos capítulo 1, versículo 1 dice Jesús hacía y enseñaba. ¿Sí? Es más, ponlo ahí por favor. Yo quiero comenzar esta palabra con este versículo, es clave para tu vida y para mi vida. Dice la palabra de Dios, aquí en Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, Teófilo habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿No es tu hermano hacer y enseñar? No puedes enseñar algo que no haces. Y no puedes enseñar lo correcto cuando haces lo incorrecto. Ahí está la clave del ministerio de Jesús. ¿Por qué Jesús fue diferente a todos? Primero, porque Jesús nunca pidió que hicieran algo que no puso ejemplo. Y lo primero que enseñó Jesús es tener la fe hacia el Padre. ¿Qué pasa, mis hermanos? Jesús, cuando empezó a enseñar acerca de la paternidad, lo hemos enseñado, que Jesús siempre se refirió al Padre, a Dios como su Padre, pero algo que Él siempre enseñó es la fe y la confianza. Pues era Jesús, sí, pero era 100% hombre y 100% Dios. Hay una palabra clave, hay un versículo, un pasaje donde Jesús va y resucita a Lázaro. Todos lo conocemos, la mayoría lo conocemos. Pero ¿qué pasa? Él dice que entra y lo único que dice, gracias Padre porque siempre me escuchas. Y después dice Lázaro, levántate. En el nombre de Jesús, hoy cielo, tierra, luna, mar y sol se juntan y Lázaro. No, Él con una sencillez, con una tranquilidad, con una paciencia, Él le dijo a Lázaro, levántate. Y la diferencia que hay entre un discípulo y un creyente es abismal. La diferencia que hay entre vivir en lo que no se ve pero creerlo, y vivir en lo que se ve y dudes, también es muy diferente. Y te voy a decir algo que Dios me ha enseñado. Cuando Dios viene a tu vida y ese día que tú aceptaste a Jesús, vino Dios, te impactó con su amor, con su misericordia, con su gracia, pero después sigue un proceso en el cual a muchos no nos gusta. Bueno, yo creo que a la mayoría o a nadie nos gusta. ¿Cuál es ese proceso? Ese proceso se llama el perfeccionamiento. La palabra de Dios dice que la buena obra que Él comenzó la irá perfeccionando hasta el día final. Y esa carrera, ese caminar, a veces no nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque enfrentamos circunstancias difíciles, encontramos situaciones difíciles, encontramos gente difícil.
Yo estaba escuchando, estaba leyendo las estadísticas en Estados Unidos, ya que yo saco las estadísticas de todo, y es un pastor, y dice que el 59% de la gente que se retira de Jesús o de la iglesia es por causa de otra persona, o de un pastor, o de un líder. Pero de ese 59% que se ha retirado de Dios y que fue por una persona, el 36% es porque tuvieron familiares dentro de la iglesia y hubo fallas. Y ahí lo vemos. Entonces, el pastor, pues, te prefiere a ti, y eso que yo te invité a ti, llegué primero, adiós, pues que se quede contigo, se va. Fíjate nomás. ¿Qué pasa? Realmente, los que hemos impedido que el reino de Dios crezca somos nosotros mismos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Porque a veces no entendemos que todo lo que está pasando en nuestra vida es un camino de perfeccionamiento y dejar de ver las cosas terrenales y empezar a poner nuestra vista en las cosas del cielo, las que no se ven. Y yo te voy a hablar acerca de un pasaje que viene en Lucas capítulo 24, versículo 13. Quienes lo tengan dicen amén. Amén. Dice Lucas 24, versículo 13. Y vamos a leerlo. Dice: de aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Por qué dice el mismo día? Si ustedes ven el 24, es la resurrección de Jesús. O sea, ese mismo día que Jesús había resucitado, ellos iban de Jerusalén a Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, o sea, 11 kilómetros más o menos. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Escuchen bien ese versículo. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Aquellos que estén esperando un bebé, ¿le puedo poner Cleofas? Cleofi, puede ser cariño, o Tofas, Tofito. Le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Hasta ahí platican ellos, hasta ahí hablan ellos. Después comienza a hablar Jesús. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa común, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Hasta ahí. ¿A quiénes hallaron al volver a Jerusalén? ¿A quién? O sea, que estas dos personas, les dice, era de las gentes que andaba con Jesús, pero no era de sus 11 o de sus 12 antes. ¿Sí? Dice que 2 discípulos, pero no había ni uno de los discípulos que estuvo con Jesús había aprendido a ser discípulo. Primero quiero que veamos varias cosas. Cada cosa que viene en la palabra tiene un gran significado. Primero quiero que vean estas personas. Estas dos personas van de Jerusalén a Emaús. Pero ¿qué día? El día de la resurrección, el día que Jesús les prometió. Ellos iban huyendo. Las cosas no sucedieron como ellos esperaban. Estaban dejando su familia, su trabajo, sus costumbres. Aquellos que siguieron a Jesús, ellos iban huyendo. Llegó el tercer día y no sucedió nada. En uno de los versículos dice, y este ya es el tercer día, pero no dijeron esto. Y él dijo que iba a resucitar, no resucitó. No dijo, se quedaron hasta ahí. ¿Sí? ¿Qué pasa también? Dice que iban de Emaús, de Jerusalén a Emaús. Te voy a decir qué significa cada uno de ellos. Y aquí comienza todo lo que Dios te quiere enseñar. Dice, Emaús, significado, fuentes tibias, neblina o aguas turbias. Jerusalén ha tenido varios nombres durante su larga historia. El más antiguo que se conoce es Urushalim, que significa fundación de Salem. Salem significa paz y prosperidad. Además que las consonantes de Salem componen también la palabra hebrea paz. Escucha bien, iban de Jerusalén a Emaús. Jerusalén era la ciudad de paz. En el Antiguo Testamento Jerusalén se llama primeramente Salem y luego en la época de los jueces de Jehú. Desde que David la conquistó, su nombre principal ha sido Jerusalén, aunque se conoce también por Sión, Moriah, que es la ciudad de David, Ariel, la ciudad del gran rey, y la ciudad santa. Jerusalén en sí es la ciudad de paz. Iban de la ciudad de paz a Emaús, donde se llama fuentes tibias, neblina o aguas turbias. O sea, se estaban saliendo del lugar de paz, de la ciudad de Dios, de la ciudad de David. Hay aguas tibias, aguas turbias, neblinas. Y sabes que el problema aquí es que así pasa con nosotros muchas veces. A veces estamos dentro de la palabra, estamos dentro de lo que Dios nos está hablando y nos salimos de ahí y vamos a lugares donde Dios no quiso que fuéramos ni nos metiéramos. Ese es un gran problema. Y a veces no se llama de que es un lugar con una casa, un techo y 4 paredes. Se llaman lugares a situaciones o circunstancias que nosotros mismos nos hemos salido, y por eso nuestra vida se empieza a tambalear, porque no hemos sabido o entendido, no hemos podido discernir lo que Dios quiere que guardemos. Ellos lo que tenían que guardar era la palabra de Dios, lo que Jesús les prometió, lo que Jesús les dijo, yo al tercer día voy a resucitar. Cuando el diablo se estaba burlando de la cruz, ¿por qué? Porque hasta ahí Jesús en la cruz, yo les decía, ahí había perdido, supuestamente. El diablo y sus demonios han de haber estado contentos. Yo creo que Jesús entre sí, como les decía, nos vemos en 3 días. Nos vemos en 3 días, a ver si están de contentos. Pero antes del tercer día él fue y se apareció. Dice que fue hasta abajito. Le digo, ¿qué estoy? ¿Dónde está la muerte que dijo? Sepulcro tu victoria. Para que veas que tu reino de Satanás no me hace daño. Yo entro y salgo cuando quiera. Llegó el tercer día y sucedió lo que Jesús había dicho. Resucitó. Pero ¿cómo iban a ellos a ver que resucitó? Si se habían ido del lugar donde Jesús les dijo, aquí vamos. Y aquí pasa mucho esto. Yo creo que la mayoría de todos nosotros tenemos alguna promesa de parte de Dios. Yo creo que todos hemos orado algún día y Dios nos ha dado su palabra, o Dios a través del pastor te ha hablado, de algún profeta, de alguna canción, de algún libro, de cualquier forma. Dios habla de muchísimas formas, un sueño, una visión.
veces se nos ha olvidado lo que la palabra que Dios nos dio. Nos hemos salido de la palabra y la promesa que Dios nos ha entregado. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué no vienen tus promesas? ¿Por qué no llega lo que tú me dijiste? Espérame. Espera, por favor. Toda palabra de Dios se cumple si tú permites que se cumpla. Y te puedo poner muchos ejemplos. O sea, hay palabras que no se han cumplido porque tú y yo no hemos permitido que se cumplan. Para empezar, cada palabra tiene que llegar en un momento de madurez en tu vida. Y si tú y yo no hemos alcanzado la madurez que necesitamos, la palabra no va a llegar. Te voy a poner un ejemplo. Tú le dices a tu hijo, yo te prometo que ahora que cumplas 18 años, te voy a soltar un carro. Y quiero que tú te hagas cargo de ese carro, pero me vas a tener bien limpiecito, bien lavadito. Por favor, llevas el kilometraje para hacer el cambio de aceite y sus afinaciones. Sí, papá. Y tiene 16 años cuando tú le das esa promesa. Y además está diciendo, mira, este carro yo lo voy a dejar, no voy a comprar otro, pero este te lo voy a dar a ti, mi cachetón, mi cuchurrumí. Gracias. Emocionado, muchacho, contando los días que se cumplan para llegar a los 18 años. Papá, pero es que tú dijiste, no, a los 18. Pero es que, papá, pero ¿qué pasa si llegan a los 18 y tu hijo llega todos los días a las 5 de la mañana bien borracho a dar la bicicleta y la choca? En la universidad queda suspendido, se levanta a las 10 de la mañana pidiéndole desayunar, lo mandas a que haga algo, no lo hace y dice, mi cabrón, que me mantenga el gobierno. Es primera de los apodaquenses 5 ¿qué pasa? Yo estoy diciendo, el papá le va a decir a ese hijo, a ver, para decirte porque te doy Dios, pero mira, tu vida es un relajo. Yo no puedo comprar tu vehículo porque si en el carro mira lo que estás haciendo con tu carro, vas a peor. Ahora tiene los 18, pero ahora necesito que madures, hijito. Y es igual. Señor, tú dijiste a través de un siervo que de aquí a 5 años yo iba a tener una iglesia en el estado universitario donde está la mejor afición. ¿Qué pasa? Son 29 puntos. Allá llevamos. ¿Qué pasa? Y no llega. Sí, nomás cambia el horario y no vas a la iglesia. Oye, después de que termine el culto, primero sé fiel, después te doy la iglesia, y a lo mejor te la doy detrás debajo de un musache, ¿verdad? Porque el volcán es para pura gente especial. Y ellos dicen, no, ¿qué pasa? Es claro. O sea, ¿por qué no recibió el.? O sea, yo viví en fresa. O sea, los pastores decían, no, ¿qué pasa? No recibió el carro no porque el papá le falló. No recibió el carro porque no ha aprendido a madurar. Y si tú y yo no hemos aprendido a madurar, las promesas de Dios también no van a llegar a nuestras vidas. Estos muchachos, este par de hombres que estuvieron con Jesús, no creyeron lo que Jesús prometió. En 3 días nos vemos aquí. Jesús les estuvo prometiendo y diciendo lo que iba a suceder. Pero ¿qué pasa? Aquí sucede algo más increíble. Dice que ellos iban caminando y dice que Jesús va junto al camino y se les aparece. Y le dice, ¿qué pasa? Y le dice, ¿eres el único que no sabes qué está sucediendo en esta ciudad? ¿Cómo es posible que no sepas lo que acaba de suceder? Y yo creo que estoy diciendo, imagínate, están hablando de mí. Pero quería una gran enseñanza hoy. Y quisiéramos otra vez relación. Ellos anduvieron con Jesús, comieron con Jesús, oyeron a Jesús, durmieron con Jesús.
Y eso es un grave problema. Hoy en día pasa lo mismo. Venimos a la iglesia, ponemos la Biblia, cantamos, adoramos, danzamos, decimos amén a todo lo que dice el pastor. Pero a la hora de creer y de reconocer lo que Dios está poniendo delante de tu vida, hermano, ¿sabes? Hay gente que ha venido, pastor, mira, ¿me está sucediendo? ¿Es usted de Dios o del diablo? No saben. No saben de quién viene. ¿Qué pasa? Estaban igual que estas personas. Dice que sus ojos estaban nublados. Estaba leyendo en otra versión. Dice que sus ojos se habían nublado y no reconocían. Y dice, bueno, ¿quién era ese Jesús? ¿Quién era ese Jesús? Creo que viene el versículo 22. Empiezan a hablar de Jesús de buenas. Hablaron mucho de buenas. Es decir, aunque también nos ha asombrado a nomás para la vamos a 20. A ver. No, vamos para atrás. 20. 19. ¿Quién da más? Ya me parecen esos que compran bodega, ¿verdad? Entonces él le dijo, ¿qué cosa? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue un profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, ¿sí? Y como le entregaron los principales sacerdotes, nuestros gobernantes, a sentencia de muerte y le crucificaron, ¿que sí? Pero nosotros esperábamos que era el que había de redimir a Israel, pero se quedaron hasta le crucificaron. Yo creo que no dijeron, no lo vamos a dejar mal parado. Y dijo que iba a resucitar y pensaban que se iba a abrir. ¿Que iba a resucitar? ¿Quién dijo que iba a resucitar? Ellos habían visto que Jesús resucitaba muertos, pero que se resucitara el mismo. No, eso no es posible. Hablaron bien de Jesús, hablaron cosas muy buenas de Jesús. Pero ¿qué pasa? Eso es solamente ser creyente. Eso es solamente creer lo que dicen y que te simpatiza y te gusta y nada más, hasta ahí quedaste. Pero ¿por qué omitieron la resurrección? ¿Por qué no comentaron? Y hoy digo que iba a resucitar y no. Inclusive se saltan de ese párrafo, o sea, no lo dicen, pero dicen, y varias mujeres fueron a ver la tumba y está vacía. Le pudo haber dicho, ¿por qué está vacía? Digo algo al respecto. O sea, cuando omites algo es porque no crees. Una vez fuimos a un chapanidad, estábamos recién casados mi esposa y yo. Y una iglesia, nada más había 4 iglesias ahí. 2 católicas, 2 cristianas, 5 iglesias y una tercera. Y una cristiana creció y era un hombre, es el pastor más humilde que he visto yo. Humilde en su persona, no tenía ni para comer. Una persona bien, se llamaba el hermano Polito. Un gran pastorazo, ya ahorita yo creo que va a ser un anciano, ¿verdad? Y ahí en esa iglesia, bueno, hace 20 años que tenemos empezado nosotros. Yo tengo 25 de edad. Gracias. Yo pensé que entonces, ¿qué pasa? Estamos ahí en esa iglesia, a ver, lluvia de versículos. Y empezaban a ver. Y decía un versículo, ¿verdad? Y cantaban allá, en esta reunión Cristo está, en la prometida, y alabaré por sacar de la época de mi esposa, vamos a hablar. Es de la mía también. Luego como hoy, entonces, ¿qué pasa? Pues muy padre. Pero ahora vamos, antes de pasar a la palabra, vamos a pasarnos a los testimonios. Una pila con los hombres y las mujeres. Y no, pues yo no iba salado porque la gallina se enfermó, y ahora ya. Y no fui veterinario. Yo iba salado porque ya llovió y me una persona paseando. Huichapan bueno, era un pueblo ahorita, yo creo que al ser desarrollado, ¿no? Y de repente pasa uno. Yo le doy gracias a Dios porque hoy, ayer cumplí un año de cristiano. Y tengo 7 meses en mi trabajo. Vine aquí sin trabajo y yo me di un trabajo, un buen trabajo. Y le doy
a Dios porque tengo 7 meses y no se han dado cuenta que soy cristiano. Y le dije, a ver, no, y tengo 7 meses y no se han dado cuenta que soy cristiano. La verdad, no se acaba. Uno que otro despistado que siempre aplaude. Y el pastor va a decir, no, pues se me corre. No es bien. Cuando mientes a algo, no lo crees. Ellos omitieron la resurrección, hablaron maravillas de Jesús. Y aparte fue sepultado y una mujer fueron al sepulcro y no lo visto, pero no tocaban. Pero ¿qué pasa? Dice que Jesús había caminado con ellos y los venía escuchando. Yo creo que hoy en día pasa lo mismo. Andamos nosotros en nuestros rollos, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, y Jesús va con nosotros, nos escucha y va a decir, ¿por qué hace eso? Y dice, ¿qué es lo que pasa? Que a veces decimos que somos una cosa, pero hacemos otra. Después hablamos de eso. Y cuando Jesús nos oía, dice que llegó un momento que Jesús les empezó a decir todas las cosas que tenía que hablaban del Mesías, desde Moisés hasta los últimos tiempos. Y dice que, pero él les llama de una forma muy dura. Dice en el 25, entonces él les dijo, queridos hijitos, amados niños, dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y él, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Fíjate, Jesús sigue tratando de hacer otro tipo de cosas. Dice que ellos le detuvieron. Quédate porque es tarde. Y Jesús se queda con ellos. Y dice que cuando iban a comer, Jesús agarra el pan, lo bendice, y cuando lo está haciendo, dice que ellos reconocen quién era Jesús. Ellos reconocen a quién tenían enfrente. Ellos ven que estaba Jesús del que estaban hablando. Y dice que en un momento se desapareció. Ojo, aquí hay muchas cosas que tenemos que aprender. Dios le reveló quién era cuando quiso. ¿Qué pasa? Yo creo que empezaron a ver lo que Jesús hacía y empezaron a reconocer su manera de hacer las cosas, su manera de orar, su manera de actuar, y ellos empezaron a reconocer. Escúchenme bien, aquí tenemos que entender qué es ser creyente y qué es ser discípulo. Tenemos que saber qué es manejarse en lo natural y en lo sobrenatural. Y a mí me llama mucho la atención, lo saqué de un diccionario, lo que dice es ser discípulo y creyente. Alex, te voy a pedir si pasas. Dice, discípulo, alumno o aprendiz, término usado para designar a los seguidores de Juan el Bautista y sobre todo los de Jesucristo. El discípulo es más que un alumno que se sienta a escuchar. Es un aprendiz que sigue a su maestro y aprende a su lado. Ojo lo que dice después de aquí. El discípulo sobre todo es aquel que practica, obedece, cree y aprende. 4 cosas: practica, obedece, cree y aprende. Ese es un discípulo. Creyente, fiel seguidor, viene de una palabra muy rara, difícil. Dice gente que observa o escucha, pero una de las raíces latinas es observador o persona que se mantiene al margen o a la orilla de. O sea, se mantiene al margen o a la orilla de. Yo creo que veo, pero que suceda, ¿sabe?
Ese es el grave problema hoy en día de la gente. La gente, los cristianos, se han dedicado a ser creyentes, no discípulos. Jesús vino a ser discípulos, no creyentes ni ovejas. Un discípulo, la palabra dice, disciplina. Hoy yo te preguntaría, ¿tú en qué nivel estás ahorita? ¿De ser un discípulo? ¿Un creyente? ¿Un simpatizante? Lo he enseñado muchas veces, lo he platicado muchas veces. El gran ejemplo, pero la verdad fue un gran ejemplo para mi vida. Un niño en Soriana La Fe, hace muchos años, estaba perdido ahí donde venden las telas. Y al oírlo llorar, nos acercamos a mi esposo y yo le digo, ¿qué te pasa? Me perdí, no sé dónde está mi papá y mi mamá. Entonces había una persona ahí, que son las que miden las telas, y eso le hablo a la señorita y digo, está este niño perdido, tenía 5 años, 6 años. No, yo no llegaba ni a los 6 años. Y le dice, ¿qué pasó? Y dijo, no, es que lloraba y hablaba y notaba todo su nombre. Y yo, dice, no hay a mi papá y a mi mamá. Entonces le digo, mire, hijito, vamos aquí a informes para que te voceen. Dijo, no. ¿Por qué? Pues mi papá me dijo que cuando nos perdamos, no nos movamos del lugar, que no venía a recogernos. Se me hizo uno en la garganta. Entonces le dice la señorita, no, hijito, el Señor es bueno. Ellos y yo te vamos a ayudar para allá. ¿Escuchas que están hablando? La señorita dijo, sí. Bueno, ya vamos a irte a vocear, que te recoja. Dijo, no, vayan, yo aquí me quedo. Yo me llamo fulanito de tal, y mi papá se llama fulanito y mi mamá fulanito. Dice, es que yo me tengo que quedar aquí, si no también mi papá me regaña. La verdad me puse a llorar ahí junto al niño. Y salimos mi esposa y yo, nos subimos al coche. En eso, antes de irlo a vocear, viene la mamá y el papá y la abuelita y lo hallaron, lo abrazaron. Y el niño, no me moví, papá, no me moví. Él no se fue a Emaús. Él no se movió de lo que le dijo su papá tan. Si ese niño conoce a Jesús, él va a ser un hombre de fe, porque cree en lo que le dice su papá. No te muevas de lo que Dios te ha prometido. El que te lo prometió te lo va a cumplir. No te muevas de lo que Él te ha dicho. No tienes que salirte de Jerusalén, de la ciudad de paz, a las aguas turbias. Pablo dice, y lo digo cada domingo, yo creo, el Dios de quien somos y servimos nunca nos dejará. No importa la situación que esté pasando en tu vida, no importa lo que te haya dicho la demás gente, lo importante es lo que te ha dicho tu papá. No te muevas de ahí. Tú tienes que esperar y creer lo que Dios te está diciendo. Hoy nuestra fe depende de cómo estoy con mi hermano, con mi hermana de la iglesia, o con el líder del ministerio, o con el pastor. Esa no es fe. Eso es estarte sintiendo a gusto. Escúchame bien, mis hermanos. Hoy en día, la verdad, yo con todo respeto, hablan mucho de la prosperidad. Es buena. Dios no quiere que estemos anulados. El problema es cómo lo hablan. Tú siembra y da carros y da esto y vas a ver. No es cierto. Quiero que sepas, si nos vamos bíblicamente, lo diga quien lo diga, están equivocados. Lo importante es que lo que tú des es aquí tu corazón. Primer ejemplo dice que si tú tienes algo con tu hermano, dejes tu ofrenda en el altar, vaya, ve y arréglate con tu hermano. También dice que si el hombre que no trata bien a su esposa, sus oraciones son estorbadas, podrá ser un súper sembrador. Y hay muchos. La cuestión es aquí creerle a tu papá. Y cuando tú le crees a alguien, le eres obediente. Cuando tú sabes que le perteneces a alguien, tú vas a ser fiel.
creer y ser fiel al Señor. Te voy a decir algo. Aquí es la diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Te voy a poner varios ejemplos de qué es ser un creyente y ser un discípulo. Cuídame el micrófono, y yo te pido que tomes apuntes o compres el CD. No se duerman, si hablan no se duermen. 11 diferencias entre creyente y discípulo. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es un pescador. Aquí la gran diferencia. El creyente siempre va a querer que le den. El discípulo, él produce. El creyente lucha por crecer. El discípulo por reproducirse y hacer crecer a otros. El creyente se gana, el discípulo se hace. Una vez un famoso evangelista, Billy Graham, dice: cuesta un 10% de esfuerzo hacer un creyente, pero un 90% de esfuerzo hacer un discípulo. El creyente depende en gran parte de los pechos de la madre o del pastor. El discípulo se ha destetado para servir y darle pecho a otros. Y aquí viene una muy importante. El creyente busca siempre los halagos. El discípulo, el sacrificio vivo. Trabajar para la obra. No es que si a mí el pastor no me reconoce, ya la cosa no funciona. El discípulo, él busca trabajar en sacrificio. Dice: el creyente entrega parte de sus ganancias, el discípulo entrega toda su vida al Señor. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo es revolucionario. El creyente siempre busca que lo anime para ir al culto, llegar temprano. El discípulo siempre procura animar y poner el ejemplo, lo que Jesús hacía y enseñaba. El creyente espera que le asignen tareas para servir a Dios y ser reconocido, mientras que el discípulo es solícito en asumir responsabilidades, o que le den un grupo o una célula y el discípulo, o si no, el discípulo la crea. Décima, el creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente se aumenta por la fe y los milagros de los discípulos. El discípulo se multiplica. No dice que el número de creyentes aumentaba en gran manera, dice que el número de discípulos. Mi hermano, una cosa es vivir en fe y una cosa es tratar de tener fe. Una cosa es que tú tengas tu vida espiritual, tu comunión y tu relación, pase lo que pase a tu alrededor. Y otros quieren vivir su vida según las relaciones que ellos tienen. Mi hermano, quiero que sepas, y lo he dicho varias veces, todo lo que se habla en un púlpito y te incomoda, quiere decir que es palabra de Dios y te está hablando y tienes que cambiar. Mi hermano, para los discípulos hasta ese punto había sido muy fácil tener a un Cristo que tocaban, abrazaban, lo oían. Cuando sucedían cosas que no podían ellos solucionar, salía Jesús al encuentro. Recuerden cuando un muchacho endemoniado, dicen que el papá lo trajo y dijo: tus discípulos no pudieron hacer nada. Digo: eso, llévenme con él. Fue y lo liberó. Los discípulos, o sea, sintieron un alivio, pero también: oye, ¿por qué no pudimos? Pero ahora ellos tenían que empezar a creer en otro plano, sin ver como tú y yo lo hemos hecho. Mi hermano, yo no dudo que hoy tú traes problemas, circunstancias difíciles, pero a mí no me interesa cuál sea la circunstancia, a mí me interesa cuál es tu corazón. Si no has huido a Emaús,
como ese niño que se quedó ahí en Soriana esperando a que su papá regrese. Esa es la clave de creer, pero también ser un practicante de lo que le dijo su papá. Mi hermano, hoy tú tienes que empezar a vivir, mi hermano, en lo sobrenatural. No importa lo que el diablo te ha dicho, no importa qué es lo que te han comentado o platicado, lo que importa es qué es lo que dice su palabra. Lo que bendice al ser humano no es un pastor, lo que bendice al ser humano no es una iglesia, lo que bendice al ser humano no es una cobertura. Es más, la palabra cobertura en la Biblia no viene, habla de paternidad. Lo que bendice al ser humano es la palabra de Dios. Donde se exhibe hay cambios. Claro, tienes que participar de ciertas cosas para recibir la palabra. Estos hombres se fueron solos y no habían interpretado lo que Jesús les había dicho de una forma correcta y en fe. Mi hermano, yo quiero hoy hacerte una pregunta y que seamos muy sinceros. Levante la mano quien necesita hoy un milagro o tiene algún problema. Yo. Bueno, quiero que sepas que hoy tú tienes que empezar a creer en lo que Dios te está diciendo. No importa que mañana lunes empieces a enfrentar a los mismos fantasmas que han estado ahí machacando tu vida. No importa que te enfrentes al mismo vecino o al mismo problema o al mismo recibo o al mismo pago que no has podido cubrir. Lo que hoy tú tienes que creer es que tienes que quedarte en Jerusalén, la ciudad de paz. Hoy tú tienes que quedarte donde Jesús te prometió, lo que Dios te prometió. Que nadie te mueva, que nadie mueva lo que Dios te ha dicho. Te voy a decir una cosa, el diablo trabaja continuamente para moverte de las promesas de Dios. Pero hoy tú tienes que creer y decir, estoy parado en la fe. Hace rato cantábamos, nada es imposible. Y la verdad, yo te pregunto, ¿lo que tú estás pasando crees que es posible? ¿Que Dios lo solucione? No soy yo. Lo que tú estás pasando, ¿realmente crees que Dios lo puede solucionar? Así es. Mira, Dios nos ha permitido ver tantos milagros creativos de Él. Dios nos ha permitido ver cosas asombrosas. Dios nos ha permitido escuchar testimonios sorprendentes. Pero te voy a decir algo. El mayor milagro que he podido ver es cuando uno llega a los pies de Jesús y le dice, te necesito. Porque en ese momento empieza un viaje en tu vida que no sabes dónde va a ir a parar. Inclusive la fe de alguien que viene a Jesús es muy pequeña. Tuvo nada más la fe de creer que necesita algo para que su vida cambie. En ese momento no le puedes decir, si tu fe es del tamaño de la semilla de una mostaza, de ese monte que se quite y échala. La verdad, la gente empieza a conocer. Pero es tan increíble Dios que viene y penetra su vida. Pero he conocido gente de 3 días, 5 días de haber conocido a Jesús y ya está trayendo gente a la iglesia. Les dice, mira, yo no sé, pero ahí recibí algo que jamás había recibido. Yo quiero que tú lo recibas. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que no les puede hablar más que un versículo o a lo mejor ninguno. Pero la gente le cree y viene siguiéndolo al cristiano que tiene 5 días. ¿Y qué pasa? Y luego ese trae a otro y ese trae a otro. Hoy en día, dice, el cristiano de 2 años para abajo es el cristiano más productivo en el reino de los cielos. Porque el que tiene 5 años, 6 años, no es que así, no es que así me gustó, no es que así, no es que el aire, no es que fíjate que no, el pastor ahí la regó, no es que las maestras de los niños, y se la pasan así, y luego a ver, espérate, es su tiempo, ¿vos has traído a la iglesia? Bueno, ya ando ahí con eso. No puede ser posible ni traerse a ellos mismos. Ahí está la fe. Ahí ser discípulo y ser creyente. Cuando viene alguien nuevo a Jesús, yo siempre digo, va a venir otra lista atrás de él. Porque cuando ven que cambia, dicen, wow. Vino una vez una persona aquí, dijo, mira, yo vengo de fuera, vine a trabajar un tiempo aquí, a la empresa donde él trabaja,
Pero el lunes llegó que él había recibido algo, a la hora de la comida me empezó a platicar. Y solamente quiero venir y recibir lo mismo que él. Y él decía, pastor, yo no sé nada, pero explíquele, ¿qué fue lo que hizo usted? Es que yo quisiera esa oración que yo hice con usted. Aceptar a Jesús. No, yo quiero. Entonces apenas hemos empezado a hablar y dice, es que la verdad, tengo un mes y medio de verlo y siempre triste. Y este lunes llegó el diferente. Yo quiero eso. Aceptó a Jesús, se fue a su tierra, buscó una iglesia, le ayudamos a que encontrara una. Y ahora él está por correo hablando conmigo. Este hombre tenía un día de cristiano. Recibió a Jesús un domingo aquí y el lunes tenía en la hora de la comida a otro hombre explicándole lo que él había vivido. El ser un discípulo inmediatamente empezó a poner en práctica lo que recibió de Dios. Mi hermano, si tu vida hoy sientes que no despega porque te tiene amarrado un problema, una enfermedad, una situación difícil, la verdad te voy a dar un consejo. Ayer Dios vino y me habló. Estaba yo en la sala de un hospital, estaba checando a mi esposa y yo estaba orando y leyendo la Biblia. Estaba esperando que me decían. Y la verdad, empecé a orar. Yo estaba orando en mi mente y tenía ganas de llorar y no podía soportar. Y me salí del hospital y me fui al carro y me puse a llorar. Dije, Señor, aquí estás tú. Y me dice, Señor, ¿por qué te preocupas? ¿No te he prometido yo que estoy contigo? Sí, Señor, perdóname. Y cuando salgo de ahí, regreso a la sala del hospital y me toca por la espalda a mi esposa. Ya estoy bien. Te voy a decir algo, hermano. Hay una palabra que siempre ha sostenido mi vida, de la cual yo le doy gracias a mi papá que él me la extendió, su palabra. Por muchas tribulaciones pasará el justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Dale un fuerte aplauso a Dios. Hoy yo no sé cuál es la situación que estés pasando. Hoy dile a ese problema, a esa situación, mira, ¿sabes qué? Yo tengo mucho, papá. Fui comprado a un precio muy caro. Soy un artículo que no me pone ni en el aparador, porque soy tan delicado, que mi papá me tiene un sobregazo. Ese es nuestro papá. ¿De qué te preocupas tú? Hoy Dios quiere volver a empezar contigo. Hoy es el tiempo de volver a volar con Él. Empieza a creer a Él. Mi hermano, el diablo vendrá y te va a soplar cosas extrañas y que no vienen conforme a la palabra de Dios. Pero hoy tú tienes que decir, yo me planto aquí y yo creo, no me voy a mover porque mi papá me dijo que iba a venir por mí. No, es que, no. Mi papá va a venir por mí y yo no me voy a mover. Pero tan grande es Dios. Yo leí en la noche ese pasaje y le decía a Lucas, tan grande eres, Jesús, que estos se salieron de Huacal, iban de Jerusalén a Emaús, y va y los busca Jesús. Va y los busca, comparte con ellos en la mesa, parte el pan, los bendice el pan, sus ojos se abren, hay revelación. O sea, cuando nosotros reconocemos a Jesús, tenemos comunión con Jesús, hay revelación. Ellos conocen a quien tienen. Se va. ¿Por qué se va? ¿Por qué no siguió con ellos? Él les estaba diciendo, van a tener que empezar a creer ahora de la manera que van a ver. Se va. Ya no me van a ver. A Tomás lo primero que le dijo, bienaventurados son que sin verme creyeron. Sin ver creyeron. Así es. Hoy tú tienes que creer en Jesús. ¿Cuál es la promesa que tú tienes que no se ha cumplido? ¿Qué es lo que tú estás esperando que hoy no se cumple? ¿Qué es lo que tú has tenido en tus manos y sientes que se te ha ido? Yo no sé para quién sea esta palabra,
En la mañana yo me fui otra vez a hablar con papá y estaba en la sala, mi esposa se estaba arreglando. Y es la tercera vez que veo esto. Y pude ver un barco que estaba en el mar, y el mar lo llevaba de un lado a otro. Pero cerca había una isla y iba a llegar a tierra firme. Y les digo, diles que están llegando a tierra firme. El lugar ya está enfrente de ellos. Yo no sé para quién sea esta palabra, pero si tu vida ha sido esa persona que has andado en el mar de un lugar a otro, es el tiempo que toques tierra firme. Tu tiempo llegó. Tu tiempo llegó. Hoy tienes que creer. Mis hermanos, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Lo que impactó a la samaritana no era haber hablado con Jesús, sino cuando Jesús empezó a hablar proféticamente, dijo, verdaderamente eres profeta. El testimonio de Jesús fue la profecía, lo que él lanzó. Hoy tú y yo tenemos que creer en lo que Dios está dando. Mi hermano, a lo mejor tú dices, es que soy tan malo que no puedo recibir de Dios nada. No puede ser. Mis hermanos, con esto voy a terminar. Hay algo que a mí siempre me sostiene también. Cuando llevaban el arca del pacto y lo llevaban en una carreta nueva, y David iba avanzando porque había recuperado el arca, y pasan por un bache y se iba a caer, y Usa la detiene y dice que Usa cayó muerto, porque Usa era un hombre pecador y tocó la presencia de Dios mismo. Pero cuando Jesús resucitó y se presentó a sus discípulos y entró y le dijo paz, pero Tomás estaba, no, hasta que yo no vea, y que meta mis dedos y que meta mi mano en el costado. Dijo Tomás, ven y mete tus manos en mi costado. No, Señor, no te digo. No, métela. ¿Por qué Tomás no cayó muerto cuando tocó a Jesús? Es la nueva arca. Porque ahora lo primero, cuando tocó a Jesús y metió su dedo, tocó la sangre de Jesús. El velo se rasgó. La misericordia y la gracia estaban sobre él. Hoy la sangre de Jesús está rociándose y está tocando tu vida. Mi hermano, yo te voy a invitar a hacer algo. Aquellos que quieran un milagro, y les voy a decir hoy en día, así seas ujier, seas músico, lo que tú seas, hoy no te quiero ver sirviendo. Hoy quiero que aquellos que necesiten un milagro pasen adelante. Mi hermano, tú mis hermanos, voy a orar por tu vida. Quiero orar. Yo siento que este es un domingo de milagros. Este es un domingo en el cual todos debemos volver a empezar. Mi hermano, ya llegaste a tierra firme. Ya llegaste a tierra firme. Mi hermano, no esperes. Aquel que necesite que oremos, pasa adelante. Es el tiempo de Dios. Es el